Jota, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Es un auténtico lujo tenerte en este Impact Chat. La verdad es que desde en Ship2B somos muy admiradores del camino del viaje o del journey que has hecho en tu recorrido emprendedor. Primero con Privalia. Yo creo que puedes ser probablemente considerado uno de los grandes emprendedores del país. Cuando lanzaste Privalia, el ecosistema de emprendimiento, sobre todo digital, en España estaba en plena eclosión. Vosotros fuisteis o habéis sido un gran caso de éxito. Y ahora me genera gran curiosidad y admiración el camino que estás recorriendo hacia el emprendimiento de impacto. Bien, pues en primer lugar, gracias por la invitación, Xavi. Encantado de estar contigo y de compartir con Ship2B y con vuestro equipo y vuestro ecosistema lo más posible. Sabes que os respeto y os admiro mucho y os intento, digamos, estar cerca de vosotros para aprender y para aportar lo que pueda también, ¿no? Como bien dices, la historia Privalia fue una historia pues muy bonita, la verdad. Nosotros estamos súper agradecidos a todas las personas que hicieron posible que eso pasara y muy contentos también de que la compañía siga evolucionando bien. Estamos muy orgullosos de las personas que fuimos capaces de poner conjuntos, ¿no? Y juntas para que trabajaran y para que hicieran un proyecto superior, ¿no? Y como te decía, ¿no? Pues muy contentos de que sigan evolucionando bien, ¿no? En la última fase ya de Privalia, cuando Lucas y yo teníamos muy claro que queríamos vender el negocio porque era lo mejor para el negocio, para los accionistas y para nosotros también, ¿no? Tuvimos conversaciones con Lucas, que sabes que es como mi hermano, ¿no? Sobre, oye, pues what's next, ¿no? Y en ese what's next no sabíamos exactamente qué queríamos hacer, pero sí teníamos claro tres cosas, ¿no? La primera es que queríamos mirar donde poca gente mirara, que era algo que también había pasado en Privalia. Cuando nosotros empezamos en el 2006 con el comercio electrónico, en España realmente no había mucha tradición de venta a distancia ni de comercio electrónico y de hecho había incluso un prejuicio de que eso no podía funcionar, ¿no? Y por tanto ahí miramos un sector que nadie miraba en esa época, ¿no? Pues ahora queremos un poco o queríamos que eso también se cumpliera, ¿no? En segundo lugar, buscábamos tener impacto, pero no tener impacto en cuanto a la dimensión del proyecto, ¿no? Nos gusta trabajar, nos gusta experimentar, nos gusta aprender, nos gusta compartir y lo queremos hacer pues, lo más grande posible, ¿no? Y en tercer lugar, queríamos tener un impacto grande social, ¿no? en el ámbito de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y esto sí que te diría que quizás fue una evolución personal respecto a Privalia, ¿no? Nosotros con Privalia queríamos tener impacto, queríamos aprender, queríamos crecer, pero no teníamos una necesidad fundacional de hacer un negocio de impacto, ¿no? Y en 011H sí que cumple esos tres requisitos, ¿no? Es un sector gigante el de la construcción y por tanto se puede tener impacto. Es un sector donde nuestra misión es contribuir a la descarbonización de la construcción mediante la realización de edificios, construcción de edificios plurifamiliares y por tanto tenemos un objetivo claro de descarbonización. Este es un dato que cada vez se conoce más, pero la edificación, la construcción es un sector muy emisor de CO2, altamente emisor de CO2. De hecho, se estima que el 10% de emisiones de CO2 están relacionadas con los materiales que se utilizan en la construcción de los edificios. Después hay otro porcentaje de 3-4 puntos porcentuales vinculado a la eficiencia energética, pero lo que es la construcción del edificio es muy contaminante. Y con nuestro sistema constructivo sostenible, ¿no? Enfocado en esta descarbonización, pues lo reducimos en el 70-80%, ¿no? Y por eso A mí lo que me fascina es la ambición de coger un sector como el de la construcción, que es tradicional, especulativo, insostenible y que tiene todos los defectos del mundo y decir, oye, nosotros que no hemos estado nunca en este sector, vamos a transformarlo hacia la sostenibilidad. Me genera curiosidad que en cambio me decíais que los inversores, especialmente los inversores de impacto,
os escuchan de manera diferente a las promotoras y a las administraciones. ¿Por qué crees que es eso? Mira, yo creo que el sector de la constructor, no es o sea, el sector de la constructor es un sector por una serie de motivos poco innovador y por tanto cualquier innovación pues cuesta mucho, ¿no? Por tanto, como tú bien dices, las promotoras, el ecosistema un poco más constructor-promotor, ¿no? Nos observa con mucho interés. Yo creo que hemos sido capaces de levantar unas expectativas altas y ahora hemos de entregar de acuerdo a esas expectativas, ¿no? A diferencia del capital, que sí que nos observa con mucho interés y mucho apoyo, ¿no? Y ese mucho apoyo lo digo porque el capital, que cada vez es más responsable, y yo pienso firmemente que es uno de los principales motores de cambio ahora mismo, ¿no? Y por eso vosotros desde Ship2B habéis sido visionarios en ese capital responsable de impacto, porque Ship2B lleváis años ya con esta visión, ¿no? Ese capital quiere proyectos que potencialmente sean muy grandes, que tengan mucho impacto. Y el nuestro es un proyecto que toca esas variables en un sector muy difícil como es la construcción, ¿no? Y por tanto hemos sido capaces de levantar mucho interés, de levantar apoyo y nos observan con mucha atención en positivo. Vaya. Yo, la verdad es que, Jota, te admiro especialmente porque además lideras un poco un grupo de emprendedores donde están Óscar Pierre de Globo, Carlota Pi de Hola Luz, Iñaki Ecenarro, que había estado el ex emprendedor de Trovit, bueno, un grupito de emprendedores los más top o de los más top en España, que habéis decidido todos, de alguna manera, emprender con impacto y hacer una apuesta en vuestros emprendimientos por el impacto, que toma formas diferentes, ¿no? Y además de que los has convencido para poder invertir en Ship2B Ventures y implicarse en nuestro fondo, que es un privilegio que nunca te estaré suficientemente agradecido, porque la verdad es que este tipo de emprendedores, lo que yo veo es que pensáis de una manera diferente y pensáis en grande, pues esto, como con vosotros, ¿cómo voy a transformar un sector entero, ¿no? O Carlota, ¿no? ¿Cómo voy a transformar el sector eléctrico? Y parecía, vaya, Carlota hace 7 años está en Barcelona activa con una oficina pequeña y en cambio ahora pues está generando una revolución, ¿no? Y me encanta ver cómo los emprendedores cada vez pues tenéis más introducidos el impacto. Hay mucha gente que pensará, bueno, esto es porque les ha ido bien, porque han hecho ya el exit y ahora ya están en aquella fase de la vida que dices, oye, ahora me planteo hacer impacto. Pero no es así, ¿no, Jota? Verdaderamente hay un cambio en la mentalidad de cómo emprender, sobre todo en los últimos años, ¿no? Yo creo, Xavi, que hay un ambiente muy colaborativo de manera genuina entre todas las personas que formamos parte de ese ecosistema, ¿no? Que tenemos mucho cariño mutuo, mucha amistad, mucho respeto. Yo cuando quedo con cualquiera de estas personas que comentabas tú, tengo mucha envidia sana de lo que están haciendo, ¿no? Y tengo esa observación, ¿no? Del privilegio que están experimentando ellos cambiando sectores, ¿no? Como tú decías, ¿no? Muy complejos a veces, ¿no? Y yo creo que en casi todos estos casos que tú comentas, yo creo que en años no estaremos de acuerdo con esa frase, ¿no? Si miras para atrás, que hostia, lo hice porque no sabía que era imposible, ¿no? Sí. Porque es que tú lo miras fríamente y dices, ¿cómo es posible que la luz traccione, ¿no? Bueno, pues es una empresa de referencia, ¿no? ¿Cómo es posible que Globo con Óscar o Iñaki en su momento o la gente de Social Point o gente que ha hecho cosas tan chulas, ¿no? Yo creo que genuinamente lo hacemos desde la ética personal y yo creo que últimamente también desde la responsabilidad del impacto, ¿no? Y eso ha sido una evolución personal de mucha gente que nos hemos ido mirando entre todos y aprendiendo entre todos. Sí. Y es un privilegio. Probablemente ahora os planteáis más que nunca el por qué, ¿no? La pregunta, es decir, el por qué estoy aquí, por qué emprendo, por qué... Eso lo pienso, yo me muevo mucho soy muy persona, ¿no? Muy persona quiere decir que las personas me apasionan, ¿no? Es mi motor, ¿no? Y ahora mi motor son mis hijas, ¿no? Y a mí, así como te digo, mira, Privalia es un negocio que tuvo mucho reconocimiento, mucho tamaño, fue muy exitoso, es muy exitoso. 011H habrá que verlo. Nosotros pensamos que sí que lo va a ser, ¿no? Y vamos a trabajar para que sea posible, pero parte de emprender también es fracasar y eso está ahí en la ecuación, ¿no? Aunque pensamos que no, pero está en la ecuación. Y yo te digo, yo siempre que pienso, digo, ojalá mis hijas, que son muy pequeñitas ahora, ¿no? Pues sepan que me dedico a esto porque creo que
les va a dar un valor añadido, ¿no? hacia lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, solo pensar que mis hijas pueden tener digamos, que puedo impactar positivamente en mis hijas a través de lo que hago, ¿no? Me hace sentir súper contento, ¿no? Y ese puntito con Privalia no lo tenía. Sí que tenía la empresa, ¿no? Un poco el proyecto y tal, ¿no? Pero ese puntito un poco más emocional no lo tenía. Sí. Ahí, de hecho, hay mucha gente que piensa bueno, ahora que la inversión de impacto está eclosionando, que que va a haber mucho dinero para ayudar a proyectos de empresas sociales o proyectos de emprendimiento que se planteen un ángulo relevante de impacto, ¿no? ¿Hasta qué punto tú crees ahí, Jota, que a veces la demanda se tiene que mover al mismo nivel que la oferta? Y si hay demasiados proyectos y poco dinero, un problema. Si hay demasiado dinero y pocos proyectos, también es un problema y se puede generar una burbuja, ¿no? Entonces, yo la sensación que tengo, un poco lo que comentábamos, ¿no? Es que cada vez hay más emprendedores con grandes proyectos y con una idea clara de impacto, pero al mismo tiempo también cada vez hay más dinero, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cómo estás viendo tú el mercado y cómo crees que está evolucionando? Pues yo pienso, Xavi, que estamos en una fase de desarrollo de un capitalismo responsable, ¿no? El capitalismo al final yo creo que es como el sistema menos malo, ¿no? Y que necesita un marco de gestión, pero que con ese marco de gestión adecuado, donde pagar impuestos forma parte de la ecuación y los pago encantados, los pagamos todos encantados porque tienen un retorno a la sociedad, ¿no? Yo creo que en ese contexto de capitalismo responsable, esas inercias de oferta-demanda que tú comentabas tienden a equilibrarse, ¿no? Y lo que yo sí que pienso firmemente es que el concepto de impacto se va a normalizar hasta el punto de que creo que los proyectos que en general no tengan un impacto no van a conseguir tracción ya desde la demanda de los consumidores, ¿no? Y déjame un matiz, una aclaración que para mí es muy clara porque vengo del sector de la moda antes, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Nadie se va a comprar unas zapatillas New Balance porque no fabrique con mano de obra infantil, ¿no? Ahora bien, como fabrique con mano de obra infantil, nadie se las va a comprar, ¿no? O sea, es una necesidad, o sea, hay que ser limpio en el proceso, ¿no? Genuinamente limpio. Si eres limpio no significa que te vayan a comprar el producto, pero si no lo eres, seguro que te lo van a comprar. Sí. Es un poquito el titular que nosotros tenemos y compartimos. Y yo pienso que el capital, en un contexto que puede escoger dónde invierte, los proyectos que no tengan una visión fuerte de retorno social van a tener dificultad en tener demanda y por tanto en tener financiación, o en tener financiación y por tanto tener demanda. Sí, o sea, entonces es casi un imperativo. Sí. Y, bueno, probablemente el consumidor del siglo XXI ya te lo va a pedir. Claro. Y las empresas ya, y hay mucha gente que defiende que tienes que ser social por egoísmo. Porque si no, no vas a poder competir en el siglo XXI porque el cliente te lo va a pedir y el consumidor te lo va a exigir. Nosotros, Jota, y ahora es una pregunta íntima, ¿vale? Y te la hago de manera íntima ahora que no nos escucha nadie. Vosotros, tanto tú como Lucas, como Iñaki, como Carlota y Oriol, como Timo, todo el grupito de emprendedores que habéis decidido invertir en Ship2B Ventures, os hemos vendido una tesis en donde vamos a invertir en 25 proyectos los 5 próximos años, proyectos como el tuyo de 011H, enfocados a 3 retos: colectivos vulnerables, cambio climático y fracaso escolar. En España, 5 años para invertir, 5 años para desinvertir, y estamos convencidos que seremos capaces de ofrecerte una TIR neta del 10% al final de la inversión. Cuando vosotros decidís invertir en nuestro fondo, implicaros con vuestro tiempo, ¿lo hacéis por un carácter filantrópico? ¿Lo hacéis convencidos? ¿Lo hacéis, os creéis que seremos capaces de conseguir la rentabilidad? Es decir, ¿qué es lo que os mueve a la hora de implicaros en el fondo de Ship2B Ventures? Pues mira, Xavi, las personas que mencionas, todas ellas, ¿no? Invertimos encantados en Ship2B, totalmente convencidos de lo que hacéis desde un punto de vista de misión, ¿no? De tener impacto a través de los proyectos. Pensamos que es una necesidad que haya capital responsable.
Pensamos que sois un equipo liderando Ship2B con cara y ojos y que vais a aprender como aprendemos nosotros en nuestro trabajo, de cosas que podemos hacer mejor y cosas que podemos hacer peor, y vamos ajustando a medida que vamos aprendiendo, a medida que vamos recorriendo ese camino. Y pensamos que sí que hay posibilidad real de tener el retorno del que comentas, ¿no? También entendemos perfectamente que los negocios son negocios y a veces es un poco más, a veces un poco menos, a veces se puede perder la inversión, bueno, lo que fuera, ¿no? Pero en general el concepto nos lo creemos y lo apoyamos porque pensamos que hace falta más iniciativas como Ship2B, porque queremos que las compañías de impacto tengan un entorno financiero positivo para llevar a cabo su sueño, ¿no? Entonces, como lo queremos, lo apoyamos y nos lo creemos, sí. Y Jota, ¿hasta qué punto te crees? Tú eres parte fundamental del famoso ecosistema de emprendimiento digital en Barcelona y del ecosistema en general de startups en España, que ha tenido un gran recorrido estos últimos 25 años. Y ahora salían, parece fueron ayer ya, que el año pasado se invirtieron más de 600 millones en este ecosistema. Ya es un ecosistema rico, con un montón de actores, de fondos de capital riesgo, redes de business angels, aceleradoras, startups de muchos tipos, hubs, etc. Y es muy bonito de ver el recorrido de estos últimos 25 años y cómo a día de hoy ya es un ecosistema consolidado, ¿no? En cambio, te miras el ecosistema de impacto y tiene un aspecto parecido a lo que tenía el ecosistema digital o de emprendimiento digital hace 20 años, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que tendremos un desarrollo parecido? ¿Hasta qué punto crees que dentro de 20 años, hasta qué punto crees que esto sencillamente será siempre un nicho, un pequeño nicho, y se mantendrá como una cosa pequeña, o verdaderamente puede eclosionar y convertirse y coger la fuerza y convertirse en un ecosistema referente en el futuro, como ha sido el ecosistema de emprendimiento digital? Yo, Xavi, estoy convencido, no tengo la menor duda, de que los proyectos de impacto van a ser el 99% de proyectos o 90% de proyectos que están ahí fuera. Y lo van a ser muy rápido, mucho más pronto que tarde. No creo que ni que sea un tema de 5 años, no creo que sea ni 20 años. Yo estoy observando que los grandes fondos de inversión están migrando rapidísimamente hacia inversiones de impacto. Entonces, digamos, haciendo o siguiendo con su negocio tradicional, las nuevas inversiones están enfocando muchísimo y cada vez más en temas de impacto, y los proyectos que están saliendo nuevos tienen un ángulo social muy fuerte. Y si no lo tienen de manera natural, porque hay sectores que lo tienen menos naturalmente que otros, lo buscan, ¿no?, de manera tangencial, ¿no? Con lo cual estoy convencido de que va a ser la nueva normalidad, ¿no? Y Jota, ya tendríamos que ir terminando, pero te quería hacer una pregunta. Hay muchos emprendedores sociales que te están escuchando y te escuchan con admiración como yo por todo el recorrido que has hecho, y que están en ese punto muchas veces que es, en Ship2B nos gusta decir que acompañamos a los emprendedores en el Valle de la Muerte para que no se mueran, para que sobrevivan, y es muy dura esa fase, y lo pasas muy mal, y aún pues es una fase que muchos lo viven con angustia. ¿Cuál sería tu recomendación a todos estos emprendedores que quieren hacer un cambio en el mundo, que lo están luchando, pero que les cuesta, que están ahí batallando? ¿Qué les dirías como consejo final? Pues varias cosas, ¿no? En primer lugar, creo que es un tema general, yo no solo los emprendedores, ¿no? Yo pienso que la vida es maravillosa, que tenemos una suerte enorme de haber nacido en un país como este, que es un país bastante bueno, con familias en general estructuradas, que nos han dado en general educación, y creo que tenemos tantas cosas tan buenas que hemos de pensar en positivo, ¿no? Porque creo que es la mejor manera de devolver a la sociedad, ¿no? Y por tanto, yo siempre apelo a que cada día, desde cada acto, tengamos un impacto positivo en los demás. Pues desde cuando pides un café en un bar y te lo dan, pues ser amable con la persona que te lo da, o cuando un camarero te recoge el plato en la mesa, pues intentar darle el plato a la mesa para que esa persona que recoge cada día 300 platos se incline un poco menos, ¿no? Pues cositas pequeñas que creo que hacen grandes diferencias, ¿no? Y por tanto animo a todo el mundo a actuar día a día desde la positividad, ¿no? Desde el entendimiento de la suerte que tenemos y por tanto a no preocuparse de cosas que realmente en el universo son irrelevantes, ¿no?
Eso es en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, animo a la gente a impulsar su sueño, su visión, ¿no? Y eso también cambia con la vida. La suerte que tenemos nosotros de tenerte, y déjame acabar con esto que decías de la amabilidad, por darte las gracias, es un auténtico privilegio, te doy las gracias de corazón, nos estás aportando muchísimo a Ship2E y es un auténtico lujazo tenerte con nosotros. Igualmente, sabéis mutuo, sabes que estoy encantado, os lo decía antes, ¿no? de ser parte del ecosistema Ship2E desde mi modesto rol o desde mi modesta aportación y aprendo mucho y como antes con tu tip que me dabas antes respecto a 011H me parece muy interesante, ¿no? Y por tanto hoy intento también aprender y mejorar lo que puedo con vosotros y a través de vosotros. Y enhorabuena por vuestra iniciativa, que como te comentaba antes, creo que sois unos visionarios y ojalá haya muchos más proyectos como el vuestro y como el nuestro. Muy bien, muchas gracias. Muy bien.